El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que el futuro del sistema de ahorro previsional del país fue la principal inquietud que le plantearon grupos inversores internacionales durante su reciente viaje a Washington, Estados Unidos. Sobre el tema, los partidos integrantes de la coalición republicana rechazaron los cambios al sistema previsional que trascendieron en las últimas horas como conclusiones del diálogo social sobre protección y seguridad social, mientras que la Asociación Nacional de AFAP emitió un comunicado en rechazo a la posibilidad de que esas entidades dejen de administrar los fondos de ahorro previsional. Comenzó en Cerro Norte el programa Más Barrio, definido por el gobierno como una estrategia nacional de intervención territorial integral que actúa sobre las condiciones de vivienda, la transformación del espacio público y la infraestructura urbana, el fortalecimiento de la seguridad y el trabajo con la comunidad. El Ministerio de Salud Pública ya recibió una decena de consultas de personas interesadas en acceder a la eutanasia tras la reciente reglamentación de la Ley de Muerte Digna. Se presentó el Día del Patrimonio 2026, que se desarrollará bajo la consigna Raíces Indígenas, pasado, presente y futuro, con el objetivo de reconocer ese legado en el presente y mostrar la diversidad cultural del país. Mañana comenzará la 13ª fecha del torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Primera División, etapa en la que Racing se podría consagrar campeón en caso de ganar y de que pierdan Peñarol y Deportivo Maldonado. A su vez, anoche, por la Liga Uruguaya de Básquetbol, Peñarol derrotó a Nacional. El gobierno argentino tomó una medida sin precedentes: restringir el acceso de todos los medios a la sala de prensa de la Casa Rosada, alegando sospechas de espionaje por parte de periodistas, y adoptó esta decisión en medio de la polémica suscitada por la investigación sobre el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Info Capital en su edición central. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho, gracias por estar, es un gusto reencontrarnos. Ya mismo empezamos a desarrollar la información. Y empezamos por uno de los temas que veíamos recién en titulares. Comenzó este jueves en Cerro Norte, aquí en Montevideo, el programa Más Barrio, que integra el Plan Nacional de Seguridad Pública, forma parte de los 63 compromisos asumidos por el Frente Amplio en la campaña electoral y, según el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, busca construir ciudadanía y convivencia en zonas del país afectadas por la inseguridad. La prioridad de la estrategia Más Barrio implica la construcción de ciudadanía y convivencia en un conjunto de zonas del Uruguay que han sido identificadas, que tienen las mayores dificultades porque se cruzan dos variables importantes: la ocurrencia de delitos violentos, tanto sea homicidios como violencia intrafamiliar, así como las carencias sociohabitacionales. Eso implicó un trabajo de evaluación que llevó a que haya 21 zonas en todo el territorio nacional, hay 10 en Montevideo y 11 en el interior del país, que van a merecer la intervención del proyecto Más Barrio. Particularmente este año vamos a intervenir en 5 zonas. Aquí empezamos en Cerro Norte, vamos a estar trabajando en Canelones, cercano a Las Piedras, en Corfriza, vamos a estar trabajando en el departamento de Durazno, en el departamento de Rivera y en el departamento de Maldonado. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Bueno, hoy lo que estamos aquí, hay más de 160 personas desplegadas que están haciendo un censo en el barrio para conocer de primera mano cuáles son las carencias que tienen los vecinos. Primero le vamos a explicar qué es el programa Más Barrio a los vecinos, se le está entregando un material a todos los vecinos para eso, y posteriormente además vamos a hacerle un cuestionario en donde vamos a tratar de identificar las carencias habitacionales que puedan tener, estamos hablando de si hay hacinamiento o no hay hacinamiento, las condiciones de su vivienda, si tiene problemas o no tiene problemas, de los más variados, desde las conexiones de luz hasta los problemas edilicios, y posteriormente además también vamos a tener una evaluación de otros problemas que puedan ocasionarse en la zona, sea problemas destinados a la salud, dificultades, desempleo, etcétera, etcétera, para con esa información poder diseñar un proyecto a medida para el barrio. Agregamos que el secretario de la Presidencia, recién lo veíamos entrevistado por Infocapital, Alejandro Sánchez, agregó que la instrumentación del programa Más Barrio demandará una inversión inicial de $50 millones obtenidos mediante un crédito del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, al que podría sumársele dinero disponible en una línea de crédito por hasta $200 millones, además del uso de recursos preexistentes provenientes de la Ley de Presupuesto Nacional. Más de este asunto, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, destacó el rol de las fuerzas de seguridad tanto antes como durante la aplicación del programa Más Barrio en la zona de Cerro Norte de Montevideo, lo que incluye la custodia de las cerca de 160 personas encargadas de realizar un censo vecinal que se extenderá hasta este viernes.
Concretamente, la Policía Nacional viene trabajando en esto hace más de un año, en un análisis criminal que realizó a nivel nacional, con una lista de incidencia delictiva que analizó, obviamente todas relacionadas a la violencia y a la convivencia en los territorios, que luego la coordinación del programa también le puso variables sobre los índices nacionales de necesidades básicas insatisfechas, y eso determinó 21 zonas priorizadas, en las cuales se está comenzando con 5 zonas, y esta es una de ellas. Puntualmente, en las 5 zonas que se han priorizado para comenzar este año, la Policía Nacional también realizó un estudio ambiental de la realidad urbanística, infraestructura que hay, donde se han ido concentrando esas problemáticas y nuestros registros de delitos que hay. Ahí podemos observar que hay infraestructura urbana que está obstaculizada, que está destruida, que no existe o que está mal utilizada. Eso no permite muchas veces nosotros acercarnos a la comunidad. Clavijo destacó la condición interinstitucional del programa Más Barrio, ya que a su criterio, la policía no debe ser el único organismo encargado de resolver dificultades de seguridad enquistadas, como definió a las que hay en Cerro Norte y en el resto de las zonas del país elegidas para aplicar el plan. Somos una de las variables que debe trabajar y que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, principalmente en este territorio, para asegurar el programa aterrice acá y se pueda dar hoy un trabajo social de censo a todas las personas que están en una parte de lo que es el polígono que va a abarcar el programa Más Barrio dentro del Cerro Norte, de manera segura y con todas las garantías que tienen que tener las personas y los trabajadores y trabajadoras que están hoy haciendo el censo. Un poco de historia y de contexto. La Villa del Cerro fue fundada en 1834 con el nombre de Villa Cosmópolis, debido al afincamiento de inmigrantes de las más distintas procedencias, y su población creció a impulso de los saladeros y luego de los frigoríficos, según comentó el historiador del barrio, Francis Santana. Primeramente le pertenece a la corona española, son terrenos fiscales, justamente para las caballadas del rey. De hecho, si te fijas en lo que es el nomenclato de la costa, vas a encontrar que todas las puntas tienen nombre de animales y algunos accidentes geográficos. Por ejemplo, más allá hacia el norte tenemos el paso de la Bollada, que es el paso por el que pasaban los bueyes, el ganado, justamente cruzaban el arroyo pantanoso. Pero en el extremo del oeste tenemos Punta Yeguas. Y bueno, una vez que Uruguay se independiza, en la década de 1830, lo que van a hacer los herederos es intentar volver que eso se les asigne, ahí se va a fraccionar todos estos terrenos y bueno, el destino inicial de mucho de eso va a ser justamente terreno de faena saladeril, ¿no? Ya a principios del siglo XIX tenemos saladeros en la zona, ¿no? Que en realidad lo que van a hacer es sobre todo afincarse sobre la costa. Digamos que el primer mojón sería el fraccionamiento de la Villa del Cerro, ¿ah? El decreto de fundación de la villa es como el primer mojón para intentar de que las personas vengan. ¿Eso en qué año fue? Estamos hablando de la década de 1830 también. Al fraccionar y al digamos, proveer de terrenos y facilitar que surja un negocio inmobiliario, hay personas que compran, que fraccionan, que van revendiendo y que en realidad en algunos casos algunos construyen casas y alquilan o venden y demás. En la medida que llegaron a haber casi una docena de saladeros en la zona, desde todas las costas, los márgenes del Pantanoso hasta Punta Yeguas, y esos daban a cientos de personas, ¿no? Pero con la aparición de los frigoríficos eso se va a multiplicar mucho más. Este frigorífico solo llegó a dar mano de obra en los momentos picos 3.600, 3.800 personas. El frigorífico nacional unas 4.000, el Swift también. Entonces estamos hablando en total en momentos de auge de entre 10 y 12.000 personas trabajando. Por supuesto que reitero, fluctuando. Ahora, eso lo que va a transformar es que el barrio va a ser una bomba de succión de gente. Por eso van a venir lituanos, rusos, búlgaros, italianos a trabajar en la zona. Lo que vamos a tener es en la década del 30 la creación del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, que va a crear el barrio obrero número 1, que son esas casitas de tejas que tenemos ahí, que en esta zona van a tener bastante presencia, porque en realidad está el barrio obrero número 2 en Casabó, está el barrio obrero número 8 en Civil y San Fuentes, y esos son las primeras apariciones de esta política de vivienda en una barriada que estaba muy necesitada de vivienda en la década del 30, el 40, el 50, y eso por supuesto que va a continuar. Dicen que te espera un cerro, dicen que te espera un cerro.
por supuesto que va a continuar, dijo Santana al final del tape que recién vimos con respecto a las políticas de vivienda que se desarrollaron en esa zona de Montevideo. Bueno, repasó en diálogo con nuestro compañero Martín Duarte también las políticas en la materia que hubo en las décadas más recientes, en el Cerro Norte en particular, entre las que mencionó al conjunto de viviendas impulsadas a través de un decreto del expresidente Jorge Pacheco Areco, orientadas a la erradicación de los denominados cantegriles. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. A partir de esa década del 50, por ejemplo, en el caso concreto de Montevideo, lo que tenemos es un plan director de la Intendencia, que en el caso del Cerro va a estar a cargo de un arquitecto que después va a ser muy prestigioso, Román Fresnedo Siri, quien va a desarrollar un plan de obras para el Cerro que va a implicar la creación de un Cerro Sur, de un Cerro Norte, implicaba la creación de un parque, que bueno, finalmente se concretó, el Parque Ferreira. O sea, en la medida que este frigorífico cierra, en el año 57 se va a crear una nueva empresa que se va a llamar EPSA, Establecimientos Frigoríficos del Cerro Social de Animas, que va a fusionar los dos frigoríficos, el antiguo Artigas y el antiguo Swift. La Intendencia le va a comprar a EPSA, a la firma EPSA, le va a comprar este terreno para hacer viviendas. En torno a 1966 se hace el primer Cerro Norte de vivienda. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. De la mano del gobierno de Jorge Pacheco Areco, el problema de los cantegriles ya era un problema que era tremendamente visible. El problema de los conventillos, o sea, enormes cantidades de personas que viven en malas condiciones, y entonces en realidad ahí sale un decreto para tomar una decisión de una especie de verticalazo, de desarrollar una política de erradicación de los cantegriles. Y ahí, por ejemplo, la primera etapa de esa obra, o de esa política, tiene como foco dos lugares, Cerro Norte y Casaballe, o sea, trasladar y afincar a personas en esos dos barrios. La idea original era que estas viviendas fueran transitorias, sí, las de los que despectivamente se llaman palomares. Son viviendas diferentes, o sea, mucho más limitado el espacio, no hay espacio común, no hay plaza, no hay parque. Los espacios, digamos, entre viviendas están muy restringidos, no hay calles sino pasajes en algunos casos, y esas viviendas se van a hacer a lo largo de una década, o sea, entre 1972 aproximadamente y 1981. Lo que tenés en el Cerro Norte es un mosaico. Tenemos algunos tipos de viviendas que en realidad daban y dan condiciones de vida muy dignas a las personas. Tenemos otras que en realidad están bastante reñidas con eso. Después tenemos entre medio asentamientos. De hecho, yo vivo en el asentamiento San Rafael, que forma parte del Cerro Norte. Es un asentamiento muy organizado que se empezó a desarrollar a partir del año 1983. Y después tenemos zonas que se fueron construyendo y ocupando de diferentes maneras. Entonces el Cerro Norte ha tenido eso. Pero lo que siempre se ha mantenido es, durante largo tiempo, es una ausencia del Estado. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Presenta Antel. El futuro lo creamos juntos. Seguimos con la información de Martín Duarte. Otro asunto, esta vez desde el centro. Martín, adelante. Así es, Natalia, porque estamos con la directora de la Asesoría de Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, Fiorella Biuceta, no para estar hablando de temas vinculados a lo que es la asesoría, sino vinculado a este hecho que se ha vuelto lamentablemente tan común en las últimas horas, en los últimos días, vinculado a las amenazas de tiroteos en los liceos. Fiorella justamente subió una historia contando su caso, en particular también para dar un mensaje, incluso se puso a disposición de las autoridades de distintos liceos para poner el tema sobre la mesa, teniendo en cuenta las secuelas que ella recibió a propósito de lo que fue un episodio de violencia en el Liceo de Maroñas. Le agradecemos en primer lugar estos minutos y contanos brevemente, hace 22 años de lo que fue esa bala que te dejó en silla de ruedas, y el por qué justamente manifestarte a través de las redes sobre lo que fueron estos episodios que se dieron en los últimos días, ¿no? Bueno, muchas gracias por la nota. En realidad lo que me impulsa es, por supuesto, escuchar a los adolescentes y también que no se vuelva a repetir, ¿no? Como vos decías, en el año 2004, este 12 de abril, hizo 22 años del accidente. Por suerte fue el único dentro del salón de clase, dentro de un liceo en Uruguay. Y bueno, y con estas novedades, este momento que se está viviendo, donde muchos adolescentes están manifestando
lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Y llevar armas a los liceos, bueno, por supuesto que me interpeló, me generó, sentí ese dolor en el cuerpo, sentí ese miedo que están viviendo muchos adolescentes en los liceos y quise salir a dar mi testimonio para que se visibilice y que no es algo anecdótico, ¿no? Y que no es un juego lo que está sucediendo, y sobre todo para acompañar a las familias, a los profesores y las profesoras y a los adolescentes que hoy sienten miedo de ir a clase. Ese es lo que me motiva y es lo que me incentiva a dar este testimonio y ponerle rostro a la realidad. ¿Sentís que se ha minimizado a propósito de las denuncias? Bueno, hoy un tercer joven fue de alguna forma a través de la justicia identificado acerca de estas amenazas. Muchos lo tomaban como un juego, como imitación de lo que ocurre en el exterior. ¿Sentís que se le dio un mínimo valor un poco a lo que viene pasando en torno a la discusión? Yo creo que lo que está sucediendo es que los adolescentes están manifestando la violencia que vivimos en la sociedad, ni más ni menos, ¿no? Están generando una movida dentro de los liceos que tiene que ver con la violencia que vivimos afuera de los liceos, no solo en los centros educativos, sino como sociedad. Lo que estamos haciendo y poniendo sobre la mesa como sociedad, la violencia que vivimos en el deporte, la violencia que vivimos en la política, muchas veces en los ámbitos de decisión, la violencia que se vive en diferentes ámbitos, en el tránsito, un poco lo ponía en el posteo, ¿no? Es manifestación de lo que vivimos y creo que como adultos, y también en este momento como mujer política, es importante abrir ese debate y escuchar a las adolescencias por qué eligen hacer esto. Y resaltar también que en realidad hay un puñado de adolescentes que están eligiendo hacer esto y tomar esto como una broma, pero hay otro puñado de adolescentes que está eligiendo revertir esta realidad. Ya se han organizado, están haciendo videos virales diciendo que no es la educación que queremos, que no quieren habitar desde el miedo las instituciones educativas, y a ellos es a los que tenemos que escuchar y acercarnos para combatir este discurso del miedo y de la violencia y ponerle rostro también a esa realidad, ¿no? Escucharlos a ellos y a ellas y poder hacer puente con el mundo adulto, con la violencia que vivimos. Y nada, conversar. Creo que el diálogo nos va a acercar y nos va a permitir también entender un poco la realidad y por qué está pasando lo que está pasando. Por último, llevamos acá y me mostrabas el celular explotado a propósito de la repercusión que generó este hilo en X, pero también los mensajes que te llegaron. Incluso vos te has ofrecido visitar justamente distintas instituciones, liceos, colegios, para estar hablando del tema, incluso la intención de manifestárselo al presidente, contándonos un poquito lo que ha pasado. ¿Y cuál es tu idea de futuro a propósito de poner el tema sobre la mesa? Sí, yo como lo ponía también ahí en el Twitter y en las publicaciones que hice, mi intención es acercarme a los centros educativos, conocer la realidad, escuchar, creo que el camino es ese, pero no sola, ¿no? Que esto puede ser un camino de todo el sistema político, de la educación y acercarnos a transformar esta realidad de manera conjunta, como sociedad. Y bueno, sí, estoy con muchas solicitudes, la verdad que ya me escribieron un montón de instituciones educativas para coordinar, estoy acomodando la agenda para dar respuesta de la mejor manera y también llegar, me parece que como Estado, no solamente como personas, con nuestra historia, con nuestra realidad, sino qué hacemos frente a esto como sociedad, y el sistema político tiene mucho para jugar ahí, así que estoy a disposición también de conversar con las autoridades, de acercarme a quienes están tomando las decisiones hoy y quienes tienen la cercanía con las instituciones educativas. Hoy le mandé mensaje a algunas autoridades para eso, para generar diálogo y que la respuesta no sea poner la policía en la puerta de los liceos, sino escuchar y generar puentes de diálogo, escuchar a los padres, a las madres que también están preocupadas. Me escribieron un montón de padres angustiados por la realidad que se está viviendo, de madres y sobre todo de profesores y profesoras, que me asombra también esa necesidad de diálogo, ¿no? De escuchar y de que los adolescentes conozcan la realidad. Eso es como la motivación y bueno, ese es el camino que voy a seguir. Estoy tratando de contestar todos los mensajes posibles y agradecer también el cariño, ¿no? Que todo el mundo recuerda el caso y todo el mundo me manifiesta esto de la necesidad de ponerle rostro y escuchar a los jóvenes. Fiorella, gracias por estos minutos, muy amable. Fiorella Buceta, a propósito de su caso y en particular este mensaje a través de las redes sociales que generó justamente, por lo menos que se ponga también el foco político de la discusión del tema. Sigan ustedes por allí. Gracias, Martín y equipo. Agregamos sobre este tema que un tercer adolescente fue responsabilizado en esta jornada como autor de un delito de amenazas con agravantes especiales en un centro educativo, lo que se considera una infracción grave a la ley penal
y recibió como sanción una medida socioeducativa no privativa de libertad por 3 meses que deberá cumplir bajo la tutela de una ONG designada a tales efectos por el INISA. Ahora otra agenda. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que en los próximos días se definirá si en mayo subirán nuevamente los combustibles y prefirió no adelantar una decisión como consecuencia de la volatilidad del precio del petróleo y de la incertidumbre que genera, en eso en particular, la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Aparentemente las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el estrecho de Hormuz y un número ahí clavado en 100 que preocupa. Por otra parte, es bueno reconocer que Uruguay ha sido el país que menos ha aumentado porque tiene una empresa estatal y tiene un método de amortiguación de estas sacudidas de precio. Entonces, veremos en estos días, hay que acompasar, por supuesto, la evolución, pero tú te levantas un día, el trepó a 110 y después al otro día capaz que está a 90. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ver los números de ANCAP, pero evidentemente hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo en Radio Mundo que el futuro del sistema de ahorro previsional fue la principal inquietud que le plantearon grupos inversores internacionales durante su reciente viaje a Washington, en Estados Unidos, donde participó de las jornadas de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En diálogo esta mañana con el programa En Perspectiva, el ministro Odone dijo que a nivel internacional se reconocen las fortalezas que tiene la economía uruguaya, lo que le ha permitido, entre otras cosas, afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sin alterar significativamente el precio de los combustibles. Dijo que el futuro de los fondos previsionales del país fue el tema de mayor consulta de los inversores internacionales. La pregunta más frecuente era exactamente esta que está sobre la mesa. ¿Qué pasa con los cambios en el sistema previsional? Esa era la pregunta más concreta que apareció de parte de los inversores. De parte de los multilaterales y de las reuniones bilaterales con los gobiernos o con las empresas, ahí no hubo preguntas concretas. Pero sí de parte de los inversores este tema, donde la respuesta era... la edad de retiro se va a mantener en los 65 años, tal y como fue establecido, lo que no quiere decir que no se manejen mecanismos de jubilación anticipada que no afecten la sostenibilidad del sistema, porque se van a hacer retiros pero con tasa de reemplazo diferente, como ustedes le informaban hoy, y el sistema de gestión del régimen previsional va a seguir estando en manos profesionales, las cuentas individuales se mantienen, por lo tanto aquí no hay ninguna confiscación de fondos, no hay ninguna derivación o posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones, pero posiblemente pueda haber cambios en la organización de la industria en términos de cómo se relaciona el cliente con el proveedor el proveedor comercial de ese asunto. Eso estaba como parte de la discusión, eso fue informado, pero esta vez y la vez anterior también fue una pregunta. Y también me tocó a mí informar sobre esta, con las mismas preguntas y con la misma respuesta, cuando asistía a Washington a las jornadas anuales, o sea, a los annual meetings de octubre del 2024, donde yo no era más que candidato a ministro, y sí, octubre era candidato a ministro, y esta pregunta estaba presente y la respuesta diría que es calcada. Y las autoridades de los partidos de la coalición republicana rechazaron la posibilidad de que el Estado quite a las AFAP la tarea de administrar los fondos de ahorro previsional, idea que estaría contenida en el documento final del diálogo social sobre protección y seguridad social. Y según el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, buscaría empujar al gobierno hacia la izquierda. El acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT habla de estatizar la administración de los fondos previsionales. Si bien aparentemente no eliminan las AFAP, los fondos no lo tienen las AFAP, lo va a tener el Estado, que es el que va a determinar cómo los administra. Y la verdad yo no lo quiero así. Yo como ciudadano quiero que una AFAP administre mis fondos porque es una decisión prevista en la ley y que en su momento la tomamos y que la gente ratificó. Ahora parece que quieren echarle agua al vino, que sale el ministro Odone a tratar de traducir, como en cada cosa donde hay controversia, lo que el gobierno quiso decir.
El ministro O'Donnell no tiene ni bancada ni integra la mesa política del Frente Amplio. Y yo creo que se lo llevan por izquierda. Algunos impuestos, como el IRAE, el IRPF, ¿vienen por ahí lo que usted decía? No, y algunas cosas más que van a venir, que sabemos que se están discutiendo en la interna. Yo creo que van por más izquierda, por más impuestos, por confiscar, porque esto es confiscar el ahorro de 27.000 millones de dólares de casi 1.800.000 uruguayos. Es muy complejo esto. ¿Está Marcel de izquierda, Delgado? No, yo no estoy dando un juicio de valor. No es lo que la gente votó. La gente votó que las AFAP funcionaran. La gente votó en un plebiscito que el régimen se mantuviera. Y lo que están haciendo por una vía oblicua, querer cambiarlo. Siguiendo en tema, la Asociación Nacional de AFAP, ANAFAP, emitió un comunicado en rechazo a la posibilidad de que esas entidades dejen de administrar los fondos de ahorro previsional y que la tarea pase a la órbita pública. La Cámara Empresarial expresó que la eventual sustitución de las estructuras comerciales y de atención a las personas clientas de las AFAP no generaría efectos significativos, lo que se traduce en que lo que se ahorraría, si se invirtiera en pasividades, desencadenaría un aumento jubilatorio menor a 1%, sin contar el costo del organismo público que administraría los ahorros. En cambio, la asociación insiste en que las jubilaciones mejorarían si se habilitaran cambios en los esquemas que rigen las inversiones que las administradoras realizan con los ahorros. Además, ANAFAP señala que el cambio llevaría a que las personas afiliadas dejen de ser clientas y pasen a ser usuarias cautivas de un único organismo estatal que, se insinúa, desarrollaría la tarea con menos exactitud que las AFAP. Se entiende que el cambio terminaría con un vínculo jurídico directo, como el que existe entre las AFAP y la ciudadanía, y por ende con las garantías que brindaría la supervisión que las administradoras reciben. Para ANAFAP, esto representaría una estatización de hecho, porque se reemplazaría a entidades que compiten por un organismo estatal único. Se advierte además que la experiencia de administración estatal de funciones de la seguridad social acumulada en Uruguay no respalda la idea de que la posibilidad planteada vaya a mejorar la atención, sino lo contrario. Por último, el comunicado dice que la aplicación de la eventual propuesta significaría desconocer el resultado del plebiscito sobre aspectos previsionales de 2024, bajo el razonamiento de que hubo personas promotoras de la consulta popular que han reconocido públicamente que hay un vínculo entre lo que se plebiscitó y esta supuesta recomendación de quitarle la administración de los fondos de ahorro a las AFAP. Otro asunto, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, aseguró que el gobierno manipuló el dato de pobreza multidimensional del año 2024 con el objetivo de instalar la idea de que esa variable disminuyó en el primer año de esta administración y por eso intimó al Instituto Nacional de Estadística a que explique lo sucedido. En el dato que publicó cambia un resultado de la medición del año anterior. Es decir, la pobreza multidimensional medida en el año 2024, que se publicó el año pasado, marcaba una cifra, 18,9, y lamentablemente en el día de ayer la cifra que publicó el INE para el mismo año es de 19,9, con lo cual concluyen que hubo una reducción de la pobreza. Yo creo que esto es muy grave, porque una de las cosas que caracterizan al Uruguay es la confiabilidad del sistema estadístico y la confiabilidad del Instituto Nacional de Estadística. Esto que pasó nunca ocurrió, que publiquen un número que es diferente al que publicaron el año pasado, en el sentido de aumentar el dato de pobreza, en este caso multidimensional, y de ese modo mostrar que hubo una reducción. Yo intimo al Instituto Nacional de Estadística a que explique por qué cometieron esa circunstancia que pueden llevar a una pérdida de confiabilidad en las estadísticas nacionales, que es una de las cosas que han pasado gobiernos de todo tipo y siempre hemos coincidido en respetar y creer en los datos, cuando nos vienen bien y cuando nos vienen mal. Este toqueteo me parece que es muy peligroso. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Prende la lamparita. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Bien, y ahora salimos del estudio, vamos al contacto con Diego Martini, que está en el Sodre, con aniversario y presencia de autoridades de gobierno. Diego.
así es, compañeros, 30 años de CPA Ferrere. Está el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien aseguró que no iba a hablar. Recordemos que sale de este lugar para ir al Ministerio de Economía. Está Bruno Sili, director de Uruguay Innova. Sili, gracias por estos minutos. ¿Qué significan estos 30 años de CPA Ferrere? Bueno, como imaginarán, es una emoción muy grande. Yo tuve 20 años participando en el desarrollo de la firma, en la cual construí, aparte de amistades y de conocer el país, logré hacer algo que a mí me gustaba mucho y bueno, muy feliz que las generaciones que están dirigiendo hoy la están haciendo más grande que cuando estábamos nosotros y bueno, eso siempre es lindo porque a uno le gusta ver que donde estuvo crezca, ¿no? Así que muy contento. ¿Qué se aportó al país desde el estudio en discusiones públicas que se dieron? Y bueno, nosotros en el área mía que me tocaba trabajar, pero en general en todas las áreas de la firma, siempre tuvimos mucho compromiso con aportar a proyectos que el país iba llevando adelante. Uno puede aportar al país desde el sector público o privado. Cuando uno quiere que se atraigan inversiones a un país o se desarrolle el Estado o nuevas instituciones, se necesita capacidad técnica para ejecutarlo y llevarlo adelante y que el Uruguay tenga un montón de instituciones profesionales como CPA, Ferrer en este caso, pero que tiene un montón más en distintos ámbitos legales, financieras, tecnológicas, ayuda a que el país crezca. Así que en lo posible siempre tratamos de colaborar con que los buenos proyectos llegaran adelante, ¿no? ¿Cómo viene la puesta en marcha del plan de innovación del país? Bueno, Uruguay tiene acumulado una historia larga de instrumentos de innovación. Nosotros estamos ahora en un rol de intentar potenciar, articular y coordinar ese sistema de centros de investigación, nuestras agencias que el país ha creado en los últimos 20 años, ANIS, AIVAL, ANDE, Uruguay 21, un montón de agencias, INIA, INAC, tratar de que efectivamente tengan mayor impacto. Entonces nuestro trabajo es intentar, de una visión un poquito más de arriba, que los procesos de coordinar y articular funcionen mejor y traer nuevos proyectos como, bueno, obviamente el impacto de la inteligencia artificial, que nos pone un reto a toda la sociedad. Y en particular, eso sí, Uruguay Innova junto con AGESIC estamos trabajando en llevar adelante un conjunto de proyectos. Este año se va a hacer el lanzamiento del Centro de Inteligencia Artificial y estamos trabajando sobre eso, estamos trabajando con todas las plataformas y las firmas internacionales que están interesadas en el tema para poder entender bien qué Uruguay le tiene que brindar, coordinando con Antel en términos de infraestructura. O sea, hay mucho trabajo porque hay muchos desafíos. Yo creo que son oportunidades en general, pero también hay riesgos que tenemos que poder gestionarlos. En la elaboración de la Agenda Nacional para el Desarrollo, ¿qué rol van a cumplir, qué van a aportar? Bueno, a ver, la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad del conocimiento es esencial, por lo cual el corazón de la Estrategia Nacional de Desarrollo es un Uruguay más próspero, que crezca en base a más conocimiento, y más tecnología y capital humano y personas más capacitadas. Así que todo lo que tiene que ver, como lo dijo Rodrigo Arín en la presentación, que en algunos otros planes que el gobierno está haciendo no se van a solapar, sino que vamos a ser parte. Cuando el plan estratégico de desarrollo esté tratando los temas de ciencia, tecnología e innovación, al mismo momento vamos a estar desarrollando el PENTI, que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que el presupuesto aprobó y mandató a Uruguay Innova y a la Secretaría de Ciencia en particular a desarrollarlo. En ese tema nos vamos a remitir a esas discusiones que van a estar ahí y se van a integrar al conjunto de debates y de distintos verticales que el plan tiene que llevar adelante. Muy bien. Gracias, Bruno. Ahora es tiempo de dejar los estudios otra vez. Aparece Mariana Abreu, Las Infancias como centro del móvil que ya presentamos. ¿Cómo te va, Mari? ¿Cómo andas, Martín? El saludo para todos. Se está lanzando en este momento la campaña anual de UNICEF para recaudar fondos. Ponete la camiseta por la infancia, se llama la campaña. Estamos junto a Isa González, quien es la responsable de recaudación justamente de UNICEF. Gracias por recibirnos, Isa. Contanos primeramente cómo se puede hacer para colaborar y para qué va destinados estos recursos en lo que tiene que ver a los diferentes programas de UNICEF. Bueno, muchas gracias. No sé si pueden escuchar de fondo, pero estamos lanzando en este momento esta campaña que nos emociona tanto. Es una campaña que va a durar un mes, terminar en el 23 de mayo, que es el programa de televisión donde va a salir en todos los canales del país. Y hoy las personas ya pueden empezar a conocer de nuestro trabajo, entrar a nuestras redes, entrar en la web, ver en la televisión, diferentes cosas. Vamos a estar contando lo que trabajamos y empezar a colaborar. Hoy todas las personas ya pueden, por ejemplo, ahora recién la mostramos, sacamos una camiseta
que venimos sacando todos los años, ya la pueden coleccionar también. La pueden conseguir en todos los locales de Tata del país y también en la web de la AUF. La AUF Store tiene una web que ahí también la pueden comprar. Sale 499 pesos y aparte de tener una camiseta que está divina, pueden ayudar a los niños. Así que eso es una forma, es asistir a un show que vamos a hacer de Chacho Ramos a beneficio, que va a estar buenísimo. Chacho es un genio, nos apoya un montón, le importa muchísimo lo que está sucediendo en nuestro país en la infancia. Y el 17 de mayo en el Movie en Montevideo van a poder disfrutar de un show genial y aparte estar colaborando con los niños que más lo necesitan. Y todas las personas que colaboren van a poder participar del sorteo de un Hyundai HB20 0 kilómetro que gracias a Fidocar tenemos y vamos a premiar la solidaridad. ¿Cómo trabaja UNICEF aquí en nuestro país? Quizá, bueno, todos estamos de alguna manera familiarizados o tenemos algún conocimiento, pero ¿en qué precisamente está trabajando o cuáles son las inquietudes más importantes? UNICEF está en Uruguay hace 30 años, hace más de 30 años. La forma de trabajo que tiene es de trabajar con el Estado en prioridades que hacen a la infancia, en base a evidencia, a estudios, análisis, ver cuáles son esas prioridades que los niños de nuestro país precisan y llevar proyectos adelante. Parte de las prioridades que vamos a estar mostrando y que nos preocupan mucho es la reducción de la pobreza. Hoy en nuestro país 1 de cada 3 niños vive en una situación de pobreza. También nos preocupa mucho la violencia que sufren los niños, ya sea en el hogar o diferentes formas de violencia. 1 de cada 4 niños recibe una crianza con prácticas violentas en su hogar y también 1 de cada 5 niños vive en un hogar donde se produce violencia doméstica hacia su mamá o hacia su cuidadora. Y esto lo que UNICEF trae también y quiere mostrar es que los niños que viven en un hogar donde se maltrata a su mamá es violencia también para ellos. Durante el programa y durante este mes vamos a estar conociendo varias cosas de las que hacemos, pero las personas ya pueden empezar a colaborar, por ejemplo, mandando un SMS con la palabra UNICEF al 99100, mandan un SMS y ya están colaborando con 100 pesos por mes y además participando del sorteo de este Hyundai 0 kilómetro. Muchas gracias. Isa, está la invitación hecha entonces para colaborar con UNICEF. Me despido desde aquí, desde el Estado Centenario, en donde se está lanzando esta campaña anual. Bueno, agradecemos a Mariana y a todo el equipo y nos vamos a una pausa, Martín. Para volver en instantes nada más con más información local y también con el segmento internacional. No se vayan. Central de Infocapital. Ahora tiempo de la cultura. Se presentó el Día del Patrimonio 2026 que se desarrollará bajo la consigna Raíces Indígenas, pasado, presente y futuro, con el objetivo justamente de reconocer ese legado en el presente y demostrar la diversidad cultural que hay en el país. Significa apostar a la diversidad cultural y a la diversidad de orígenes que han formado al Uruguay moderno. Esta es una parte de las identidades que con otras forjan lo que hoy somos y seguramente lo que seamos en el tiempo a venir. Por lo tanto, creo que hace un reconocimiento expreso importante a la identidad general del país, a la identidad nacional de todos sus componentes, los que son autóctonos y quienes son inmigrantes. Y finalmente, siempre es buena cosa poner las cuestiones lo más claro que podamos. Y dentro de ello decir que esta no es una acción de gobierno solo, es una acción del Estado. Y esta es una forma de las que ha venido haciendo los últimos años el Estado uruguayo y que seguramente tienen que hacer mucho más. Pero lo es de reconocimiento del Estado a una identidad que reclamaba ser reconocida con acciones del Estado. Otro asunto, el Ministerio de Salud Pública ya ha recibido una decena de consultas de personas interesadas en acceder al derecho a la eutanasia como consecuencia de que esta semana entró en vigencia la reglamentación de la Ley de Muerte Digna que habilita ese procedimiento.
Tiene que ser una persona, por supuesto, mayor de edad, psíquicamente apta, o sea, capaz de comprender a cabalidad de qué se trata, los tratamientos disponibles, ¿no? El médico tiene que informar los tratamientos disponibles, por supuesto, en relación a los cuidados paliativos, de manera que también el paciente tenga todo el elenco posible antes de tomar la decisión. Tiene que tener una patología irreversible o una condición también irreversible o incurable que haga que la persona sufra un padecimiento, ¿verdad? Tenga un sentimiento justamente de sufrimiento que es intolerable. Al protocolo aprobado en el marco de la reglamentación de la ley se puede acceder en el sitio web del Ministerio, que es el organismo responsable de los controles médicos, administrativos y éticos que buscan evitar abusos o decisiones precipitadas. Hubieron 10 consultas, hay que ver de esas 10, 12 consultas, cuáles efectivamente llegan a ser posible para hacérselo y además a efectivamente concretarlo. También puede pasar que el paciente realice todo el procedimiento de solicitud de masa y después el procedimiento en sí lo realice el año que viene. O sea, no hay tiempo para la realización efectiva del procedimiento tampoco, lo determina el paciente. Lo que sí es el prestador, o sea, tiene que ir al prestador. Exacto. Lo que nosotros como ministerio aseguramos es que cuando vaya el prestador debe de prestar el servicio. Y está la garantía. Está la garantía y la revisión del procedimiento posterior por parte del ministerio. Les contamos que Fernanda Nosar renunció al cargo de Directora General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, justamente, para dedicarse a la actividad académica y si obtiene el grado 5 por el que concursó, se convertirá en la primera mujer en ocupar ese cargo en su especialidad. Fernanda Nosar presentó su renuncia tras haber hecho uso de su licencia para concursar por la titularidad de la Clínica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Si bien es la única aspirante al puesto, se debe expedir el consejo de la Facultad de Medicina para otorgarlo. Nosar es doctora en medicina, especialista en ginecología y obstetricia. Además cuenta con subespecialidades en cirugía ginecológica, oncoginecología y trastornos del suelo pélvico. A su vez tiene un posgrado en gestión de servicios de salud. Actualmente es profesora agregada de ginecotología de la Universidad de la República y presidenta de la Regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay. Anteriormente, se desempeñó como directora del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell y lideró el diseño e implementación del primer Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. A partir de la renuncia, también se dedicará a la docencia y, según fuentes consultadas por Infocapital, aspira a seguir trabajando desde la sociedad civil en la articulación de la implementación de la Ley de Salud Mental, tema en el que también viene trabajando. Su renuncia fue presentada a la ministra Cristina Lustenberg en las últimas horas y espera que desde Presidencia de la República sea confirmada. Desde el Ministerio confirmaron que Gilberto Ríos, subdirector general de la Salud, está a cargo del departamento, mientras se define quién sustituirá a Fernanda Nosar al frente de esa dirección. Y el director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, Rodrigo Márquez, dijo a Infocapital que la renuncia de Fernanda Nosar a la Dirección General de la Salud responde a temas personales y no a diferencias de gestión con la cúpula ministerial, pese a que así lo informó El Observador. Para ser estrictos, Fernanda está en una licencia por motivos personales, eso lo ha dicho ella misma en sí. Y estamos evaluando algunas modificaciones en la gestión del ministerio desde el año pasado. Eso es lo que hay y lo que no hay. Y después otras cuestiones que personales que no. Yo la verdad que trabajé con Fernanda muy cerca porque nuestras direcciones tienen que trabajar muy cerca, la Dirección General con la Dirección de la Salud. Y en el caso de que Fernanda tuviera que salir, me va a dar mucha pena porque la verdad que es una persona que quiero mucho y con la que he trabajado muchísimo. El resto, la verdad que no me acuerdo. Dice que sos el hombre fuerte del ministerio. ¿Soy qué? Como el hombre fuerte del ministerio. Bueno, está bien. No sé, debería de serlo, porque soy director general de Secretaría, que como todos sabemos no es un rol sencillo. Pero no, creo que no. Hemos trabajado muy bien, es un gabinete que ha trabajado mucho en equipo. El resto, la verdad que no sé por dónde viene. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Información internacional sin nuestro compañero Alejandro Gabart, que salió de licencia. Empiezo contándoles que el gobierno argentino decidió restringir el acceso de todos los medios de comunicación a la sala de prensa de la Casa Rosada, alegando sospechas de espionaje
a cargo de periodistas, en lo que se considera una medida sin precedentes. Este jueves, la Casa Rosada revocó el acceso a todos los medios acreditados para cubrir la sede del Poder Ejecutivo argentino. Se trata de unos 60 periodistas que acuden diariamente al Palacio de Gobierno. La restricción viene en un contexto de tensión entre el gobierno de Javier Milei y la prensa, ya que recientemente se le había quitado el permiso a periodistas de 7 medios por una supuesta infiltración rusa, y el miércoles 22 el gobierno presentó una denuncia penal contra 2 trabajadores de TN por presunto espionaje. Este último episodio comenzó con la filmación por parte de estos periodistas dentro de la sede gubernamental, lo que desencadenó una denuncia por parte de la Casa Militar, el órgano encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos. Según las fuentes oficiales, estos sucesos ameritan la restricción total de los medios en la Rosada. Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal, declararon, y agregaron que esto se mantendrá así mientras avance la causa judicial contra los periodistas de TN. Esta medida es inusual en la historia argentina, ya que la sala de medios de la Casa Rosada ha sido utilizada tanto en democracia como en periodos de dictadura. Además, la decisión se dio el mismo día de la visita a la sede de gobierno por parte del empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal e integrante del círculo de confianza del presidente estadounidense Donald Trump. Representantes de la Unión Europea se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Chipre para la firma oficial de un préstamo por 90.000 millones de euros para su país. Este jueves, la Unión Europea aprobó formalmente un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y estableció nuevas sanciones en el sector bancario ruso. En ocasión de esta firma, representantes del bloque europeo se reunieron esta jornada con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky en Chipre. El préstamo estaba trancado hacía tiempo porque tanto Hungría como Eslovaquia lo habían vetado. Las objeciones, que se debían a bloqueos de Kiev en el suministro de petróleo ruso hacia Europa, fueron retiradas al reparar un oleoducto que permitió reanudar el abastecimiento. El presidente de Ucrania agradeció la medida de la Unión Europea y explicó que el préstamo cubrirá 2/3 de las necesidades del país en los próximos 2 años. Estamos muy agradecidos. El gran avance de hoy, el paquete de apoyo de 90.000 millones y el paquete de sanciones también es una gran señal. Y trabajamos para asegurar que los fondos se entreguen lo antes posible. Para nosotros es importante. Y esto fortalecerá, por supuesto, a nuestro ejército, a las fuerzas ucranianas, y nos permitirá aumentar la producción de defensa aérea y trabajar más para proteger nuestro sistema energético para el invierno. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra vez información nacional. La secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera, señaló que hubo avances en las negociaciones de un nuevo convenio colectivo con la Intendencia de Montevideo, valoró el diálogo además, y dijo que las autoridades respetaron las cláusulas inamovibles presentadas previamente por el sindicato. El primer análisis que hacemos de lo que fue la negociación verbal, estamos a la espera del documento por escrito, bueno, es que sí que hubo avances y que se tomó en cuenta, podríamos decir que casi en su totalidad lo que fue resuelto en la Asamblea. ¿Cuáles son estos puntos que eran innegociables? Mirá, uno de los puntos que era innegociable era el tener una presupuestación en el año 2026, eso se logró, trabajar en la perspectiva de sumar los ingresos del año 2027 también a las presupuestaciones que se van a estar ejecutando en el año 2029. Estamos hablando de aquellos ciudadanas y ciudadanos que todavía no ingresaron a la Intendencia, que quizás estén en un proceso de concurso y aquellos ingresos hasta junio del 2027 estarían en una presupuestación. Esto nos lleva también sumando a una presupuestación que se suma en abril del 2027, que por primera vez vamos a tener un convenio con 5 presupuestaciones en el mismo quinquenio. Esto se divide obviamente por los periodos de ingresos que van teniendo las y los trabajadores, pero veníamos de un proceso, de un convenio anterior en el que habíamos tenido 2 presupuestaciones, en este vamos a tener 5. Después, también habían muchos de los reclamos que hacíamos, obviamente era reclamos para el avance en nuestra carrera funcional, que es un tema de promociones, que es también que vamos subiendo a nivel de niveles. Algo que recalcábamos era que existiera la voluntad y el documento escrito en que se va a seguir registrando ingreso de personal municipal para hacer las tareas. Es una forma de esta política privatizadora que se viene llevando lamentablemente a lo largo de estos últimos años, que quede el compromiso de que efectivamente
que hasta mayo del 2029, que es lo que marca la ley, van a estar ingresando compañeras y compañeros. La Junta Departamental de Montevideo aprobó esta tarde una moción de llamado a sala a las autoridades del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. La propuesta, impulsada por el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala y respaldada por la bancada de la oposición, expresa que Montevideo vive un estado de emergencia en materia de limpieza y denuncia a la administración comunal por la ausencia de medidas. Según el edil convocante, está demostrado que limpiar el departamento no es prioridad para la Intendencia. Bien, nos vamos, Martín, pero vamos a repasar la cotización de las monedas, cómo se comportaron en esta jornada en el mercado. Vemos allí el dólar a la baja, 38,40 en la compra, 40,80 en la venta. El peso argentino estable, 0,02 y 0,20. El real también baja, 7,30 y 9. El euro también a la baja, 43,81 y 49,07. Y la unidad indexada, 6,51. Pronóstico del tiempo, vengo sin lluvias, pero ya mismo repasamos lo que Inumet prevé para las próximas 72 horas. Mañana, viernes 24 de abril, Montevideo, área metropolitana. Por la mañana, cielo algo nuboso y nuboso con periodos de claro y además neblinas. Por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso con periodos de claro y otra vez neblinas. Temperaturas extremas previstas para mañana, una máxima de 22 grados y una mínima de 10. Para pasado mañana, día sábado, para Montevideo y cercanías, se prevé por la mañana cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, y parecido por la tarde y la noche. Las extremas para ese día, 10 de mínima, 20 de máxima. Para el domingo no se pronostican lluvias, aunque aumenta la nubosidad. Las extremas, 16 la máxima, 10 la mínima. Ahora sí nos vamos, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Efectivamente, y la información estará mañana otra vez en la pantalla de TV Ciudad. Así que queda hecha la invitación. Bien, que pasen bien. Chao.